a ver, digamos, que el autor se llama el doctor Lucas. Solamente quiero mencionar por qué, digamos, este nombre, porque él en el futuro iba a trabajar con gentiles y ese nombre, digamos, iba a ser más accesible a poderse comunicar con personas que no necesariamente eran judías. En segundo lugar, digamos, otra cosa más es que él tenía una íntima relación con alguien que se llamaba Teófilo y que lo miramos ahora en el versículo, por favor, que he mencionado. En el versículo 3, me ha parecido también a mí después de haber investigado, y termina diciendo, oh excelentísimo Teófilo. Era tanto el aprecio que el doctor Lucas tenía a Teófilo que quería él, ¿no? Que pudiera saber toda la verdad con exactitud, ¿no? Otra cosa más también que vamos a ver acá, en estos versículos, digamos, que el doctor Lucas, digamos, era médico de profesión, ¿no? Y si era médico de profesión, digamos, nunca Dios hace que una persona pierda su personalidad. ¿Y por qué hablamos de personalidad? Porque a través del libro de Lucas, aquellos que han leído alguna vez el Evangelio según San Lucas, él usa muchos términos médicos. Uno de esos términos médicos, por ejemplo, usted se puede dar cuenta cuando habla de la parábola de aquel que quedó golpeado en el camino a Jericó, y dice que le vendó las heridas. Esas expresiones son médicas, ¿no? Hay otras expresiones que usted mira de este médico por profesión, ¿no? Y sin embargo, él quiere usar su carrera para llevar a alguien al Señor, y en este caso es Teófilo. Continuemos adelante, también acá en la palabra dice en el versículo 4, para que conozcas, que dice, bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Había un propósito, digamos, de que Lucas pudiera escribir esta carta, y era presentar al Señor. ¿Quién era el Señor? El Hijo del Hombre. Dice San Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre, ¿verdad?, vino para buscar y salvar lo que se había perdido, digamos. Y sin duda, digamos, Jesucristo es el verdadero hombre, pero también es el verdadero Dios. Y eso es lo que en estos días muchas personas están celebrando, que el Señor vino hace más de 2000 años atrás, y Él se tuvo que encarnar, ¿no? Pero sabemos que Él existió mucho más antes porque Él es eterno. Sin embargo, digamos, en Lucas capítulo 1, ahí en el mismo pasaje, versículo 68, dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido, dice la palabra en el versículo 68, a su pueblo. Entonces, usted debe comprender que entre Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y el Evangelio de Mateo y los demás evangelios, pasaron 400 años de oscuridad. No hubo profeta que predicara la palabra hasta la venida de Juan el Bautista, que preparó el camino del Señor. Entonces, sin duda, había 400 años de oscuridad, y Dios se hizo carne y visitó a su pueblo, la nación de Israel. Vamos a ver que Lucas dice, yo quiero, Teófilo, que tú conozcas bien la verdad. Y esa verdad es, en primer lugar, la humanidad de Jesucristo. ¿Y cuál es la humanidad de Jesucristo? Mire, por favor, versículo 26. En el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrado el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Vemos acá hasta el capítulo 2, entrando enseguida, que esta mujer fue visitada por este ángel, y comenzando del capítulo 2 se cumple lo que el ángel había dicho. Versículo 1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y seguimos la lectura del versículo 6. Aconteció que estándose ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su
hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Miramos claramente la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, y es lo que quería el doctor Lucas, que pudiera conocer este hombre llamado Teófilo. La palabra, hablando de Teófilo, el nombre de Teófilo significa, su significado, un hombre que ama a Dios. Eso significa el nombre Teófilo, un hombre que ama a Dios. Pero él estaba buscando a Dios, pero sin embargo Dios puso en el corazón de Lucas que él quería que supiera bien la verdad. ¿Y cuánta gente hoy en nuestros días han pasado más de 2000 años y no conocen bien la verdad? Y gracias a Dios, digamos, por esta oportunidad que Dios nos da, que vengas en esta noche y sepa que Jesucristo se humanizó. En segundo lugar, también Jesucristo también, él era alguien que oraba. Y la palabra dice acá en el capítulo 3, por favor, de Lucas, versículo 21. Hay muchos pasajes, ¿no? Por supuesto, pero vamos a ver uno. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Vemos que Jesucristo en muchas ocasiones se ve a él orando. Y él sabía decir, orad siempre y no desmayemos. O sea, esa fue la humanidad de nuestro Señor cuando vino. También nuestro Señor, digamos, él alabó a Dios. Y dentro de los 4 evangelios, ni Mateo, ni Marcos, ni Juan, el único que habla acerca de alabar a Dios es el doctor Lucas. Mire el capítulo 2, versículo 20. La palabra de Dios dice así, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto, y como les había dicho. Vemos que según la palabra de Dios, el doctor Lucas es posiblemente el primer himnólogo, el primero que empezó a hacer los himnos en el cristianismo. Estamos hablando en el ámbito de la gracia de Dios, porque en el Antiguo Testamento sabemos que los judíos cantaban los salmos, pero hablando de los cristianos, Lucas fue el primer himnólogo, y por eso menciona reiteradas veces, digamos, mire capítulo 1, por favor, también de Lucas, versículo 9. Y conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Vemos acá claramente que a través de los 24 capítulos de Lucas, siempre él menciona la alabanza y el gozo, ¿no? Porque es un gozo alabar al Señor. Y termina el Evangelio según San Lucas 24, versículo 53, cuando el Señor se va. Dice, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y todo eso se trata de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. También, digamos, muestra cómo estaba la vida social, digamos, en el tiempo que el Señor llegó. Miren el capítulo 10, por favor, de Lucas, versículo 37. El Señor vino en tiempos donde había habido más de 400 años de oscuridad, pero Juan el Bautista preparó el camino del Señor. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 10, versículo 37, nuestro Señor Jesucristo creció, tuvo gracia ante los hombres y ante Dios. Dice la palabra acá en el versículo 37. Y le dijo, estamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 37. Y le dijo el que usó de misericordia con él, y entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. A través de los evangelios vas a ver la vida social de nuestro Señor. Nuestro Señor se relacionó con María, se relacionó con Marta, con Zaqueo. Cuando él se humanizó, caminó en esta tierra. No solamente con María, Marta y Zaqueo, también Zaqueo fue un principal entre los fariseos, pero entre los publicanos, y él también tuvo comunicación y entró a la casa de Zaqueo. Cuando él iba camino a Emaús, cuando el Señor ya había resucitado, había 2 discípulos que iban tristes y el Señor se apareció entre ellos. En otras palabras, podemos ver que el Señor no era una persona aislada. Cuando él bajó del cielo, se empezó a relacionar con diferentes personas, digamos. Qué maravilloso es eso.
y Él quiere tener una relación personal contigo. Entonces miramos muchas cosas que el doctor Lucas menciona a través de la palabra, pero también otra cosa más, él enfatiza en el versículo, volviendo a Lucas capítulo 1 y en el versículo 4, por favor. Termina diciendo él así, para que conozcas, que dice, bien la verdad. Y la verdad que sí hizo conocer la verdad. ¿Quién comenzó después de que Lucas, empezara a exponer la verdad? Bueno, usted sabe que Malaquías, por favor, para comprender un poquito más el último libro del Antiguo Testamento, dice las Escrituras acá en el último versículo. Sabemos que Malaquías está antes, primero, anterior a eso, está Zacarías, es el último libro después de Malaquías. Capítulo 4, versículo 5, y aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y qué maravilloso, esta profecía se cumplió, porque ahora vamos a ver acá Lucas capítulo 1. Sabemos que Dios usó a Juan el Bautista en la historia del nacimiento de nuestro Señor. Por favor, mira conmigo a Lucas 1:39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Acordémonos, que María era hermana de Elizabeth. Entonces, María iba a ser la madre, terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, Elizabeth iba a estar, ya estaba embarazada, y en 3 meses más iba a dar a luz ahora, nada menos que a Juan, que vamos a ver es llamado Juan el Bautista, Y había gozo en la vida de Elizabeth, de tal manera que cuando ella se presentó, y vino María a visitarla, dice que el vientre, que ella tenía, Juan el Bautista saltó, y dice que ella fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la expresión de Elizabeth hacia María? Mira lo que dice la palabra de Dios un poquito más adelante, versículo 41. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué quiere decir esto, bendita? Porque acordémonos algo, cuando el hombre cayó en pecado, cuando Dios creó al primer hombre y a la mujer, el fallo de la humanidad fue a través de que la mujer fue tentada y cedió. Pero gracias a Dios que Dios usó a otra mujer para que viniera el segundo Adán, llamado Jesucristo. Y esa mujer, que es María, que no es para adorarla a ella, pero Dios la usó porque sabemos que Satanás engañó a una mujer. Pero sin embargo vemos que la profecía se cumple, Dios usando a una mujer para que venga el Salvador del mundo. Y por eso Elizabeth, que dijo y recalcó en ese versículo, bienaventurada, dice, la que creyó, estamos acá en el versículo 45, por favor, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces, vemos acá que María creyó también a la palabra y experimentó el poder de Dios. No solamente vemos que hubo gozo en Elizabeth, pero también hubo gozo en el hijo que todavía no nacía. ¿Qué pasó en el vientre de esa mujer, de Elizabeth, su hermana? Dice que el bebé saltó, dice. ¿Por qué? Porque había regocijo de que Jesucristo, estaba nada menos en el vientre de su propia, en este caso tía, que todavía sabemos, hablando de María, no había nacido tampoco el Señor. Ese es el Mesías, Había también gozo en el Hijo.
pero también había gozo en María. Mira el versículo 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Fue un gozo impulsar esa voz a Dios, porque ella estaba hablando con el Señor como un himno de alabanza, ¿no? Como dijimos hace un rato, si usted nota, digamos, el doctor Lucas enfatiza esto como una alabanza que está dando María al Señor, y está diciendo una expresión ahí de adoración y también regocijándose que en Dios su Salvador. María, digamos, era una hija de Dios. Ella necesitaba comprender y ella entendía que ese bebé que venía en su vientre era el Mesías, era el Salvador. Esa palabra es que ella estaba magnificando al Señor, diciendo: ¿sabe qué? Tú eres el Dios hecho en 3 personas. Es Dios, es acá el bebé, digamos, que iba a nacer, Cristo Jesús, y el Espíritu Santo, que sabemos que iba a venir, digamos, ¿no? Por la cual el nacimiento. ¿Y qué es lo que hizo Dios por María? En el versículo siguiente dice acá, 47, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su siervo. Pues he aquí desde ahora me dirán: bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo en su nombre. Ahora, mi pregunta es en esta noche, si usted está prestando atención, esto Dios hizo por María, ¿no? Vemos que Dios tuvo misericordia de María y halló gracia ante los ojos de Dios. Yo quiero decirle algo en esta noche. ¿Qué es lo que Dios hizo por nosotros? Mire el versículo 50. Y su misericordia, que dice, de generación en generación a los que le temen, hizo proezas con sus brazos, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Versículo 52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacío. ¿Qué es lo que hizo Dios por nosotros? Así como María incluyó su vida y a todo el pueblo de Dios, Dios ha tenido misericordia a través de diferentes generaciones y la tiene hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque sin embargo, sabiendo que nosotros somos débiles, Él tiene misericordia, como dice el 51, Él tiene misericordia de los humildes y también de los que padecen hambre. En esta noche, no sé cuál es tu situación espiritual, pero si no tenés ese verdadero regalo, lo que Dios hizo por nosotros, digamos, es que en aquellos tiempos había gente que estaba padeciendo hambre, estaban siendo oprimidos, estaban desalentados, pero el Señor llegó en un momento clave, a pesar de que, ¿sabe quién estaba gobernando en aquellos tiempos cuando el Señor llegó? Estaba gobernando César, el imperio romano. Parecía que todo estaba bien, pero había una gran decadencia espiritual, había una oscuridad, y por eso dice acá en 1 Corintios 1:26, por favor, María vio al Señor. Él miró que los débiles, hermanos, estaban siendo destronados por los poderosos, pero ahora, hermanos, en este caso los humildes y todos aquellos que esperaban al Señor iban a ser saciados. Miren conmigo a 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, la gracia de Dios obra en forma contraria a los pensamientos de la manera que el mundo pensaba que estaba bien. La gente pensaba que en el tiempo de César todo estaba bien porque había un imperio romano, pero sin embargo, la gente que estaba esperando el Mesías, se cumplió la profecía y fueron saciados, aquellos que fueron humildes, aquellos que estaban pasando necesidades. Y hoy en día también, hermanos, lo que Dios está haciendo también por Israel. Mire, por favor, volvamos a Lucas capítulo 1.
Lucas capítulo 1. ¿Qué hace el Señor por esta nación? Todavía está esperando que se arrepientan. ¿Por qué? Porque muchos de ellos hasta el día de hoy están esperando al Mesías. Pero el Mesías ya vino, ya Él nació. Por favor, síganme en el versículo, por favor, que vamos a leer. El versículo 54 del capítulo 1. Socorrió a Israel su siervo, acordándose, ¿qué dice? De la misericordia. Versículo 54, 55. De la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Entonces, si tú te das cuenta, querido hermano, tú que nos visita María, ¿no? Vemos acá que se quedó con Elizabeth hasta el nacimiento de Juan. Se quedó unos meses más y luego regresó a Nazaret. Pero vamos a ver ahora que hubo alabanza en el versículo 57, por favor. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. ¿Quién fue ese hijo? Ese fue Juan el Bautista. Gracias a Dios, el nombre se llamó Juan. ¿Por qué? Porque Dios se lo había instruido a Zacarías y a su madre que el nombre tenía que llamarse Juan. Los judíos miraban a los hijos como un don de Dios y herencia del Señor. Por eso Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos. Entonces, si tú miras claramente en el versículo 68, por favor, ahí en el mismo capítulo, y nos levantó un poderoso que dice Salvador en la cárcel, en la casa de David, su siervo. Entonces, ¿quién iba a ser este Cristo? Este Cristo que iba a nacer ahora. Ya nació Juan el Bautista, ahora ¿quién iba a nacer? El Señor. ¿Sabe quién iba a ser este Cristo que iba a nacer? Aquel que iba a dar apertura de la puerta de la cárcel. Mira el versículo 68. Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo. Usted tal vez esta palabra no le da mucha importancia si usted lo lee rápidamente, pero ¿sabe lo que quiere decir esta palabra? Dar apertura o redimir, digamos en este caso. Esta palabra redimir quiere decir poner en libertad mediante un pago de un precio. Usted sabe que las personas, aunque estaban libres, ¿no? Todas aquellas personas presentes, muchos estaban esclavizados en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque desde que el hombre falló, desde Adán hasta ese entonces y hasta nuestros días, si todavía rechazan al Mesías, al Cristo que nació, están en condenación, en delitos y pecados, en prisiones de oscuridad. Y por eso la palabra redimir quiere decir poner en libertad mediante el pago de un precio. ¿Para qué Jesucristo se hizo hombre? Por eso dice Lucas 19:10, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y sabe, el hombre está perdido desde que el hombre fracasó en Edén. Y todavía muchas personas siguen perdidos. ¿Por qué? Porque todavía no se han dado cuenta que el propósito de Jesucristo no era solamente hacerse hombre, sino redimir. En Lucas capítulo 4, por favor, versículo 18, por favor, dice la palabra de Dios así. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ya el Señor había crecido y entró a una sinagoga y leyó Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad, dice, a los oprimidos. Si te das cuenta, la salvación a los que están en ¿qué? En esclavitud, en muerte. Aunque uno a veces pareciera que se siente libre, si tú has rechazado el verdadero regalo que vino hace más de 2000 años, el don de Dios, el regalo de Dios Cristo Jesús, ¿en qué condición te encontrás en esta noche? ¿En qué condición nos encontramos? Nos encontramos como estas personas que rechazaron al Señor, ¿no? Al principio, pero hubo otros que sí se regocijaron, como María, como Elizabeth, y como lo vamos a ver en un minuto más, los pastores y otros que esperaban al Mesías. ¿Sabes para qué Jesucristo vino? Para ganar una batalla, y Él ya la ganó.
Mirá lo que dice acá, por favor, Lucas capítulo 1, versículo 69. Nosotros los cristianos estamos gozosos y contentos porque Él es el motivo, digamos, de este tiempo, ¿no? Versículo 69 dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y si tú lees hasta el versículo 75, habla de ese poderoso Salvador. Usted sabe que ahí en estos versículos vamos a ver el cuerno. ¿Qué significaba el cuerno? El cuerno simbolizaba el símbolo de victoria y de poder que iban los guerreros teniendo la victoria. Y nuestro Señor no perdió la guerra, Él es victorioso. Este es un cuadro que está marcando en estos versículos que si tú lo lees del 69 al 75, donde el Señor llega en el momento oportuno para ayudar a aquellos que están esperando y derrotar al enemigo, aquel enemigo que nos tenía atados por generaciones en esclavitud, en muerte, y ahora ya Él ha redimido y ha ganado la batalla. Y si tú ves el versículo 71, por favor, en el mismo capítulo, salvación que dice, de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron. Esta palabra salvación lleva un significado, significa salud, significa un bienestar a aquellos que creyeron en Él, que es su Salvador, que es su Señor, y que no solamente un Redentor también, que le da bienestar espiritual. ¿De dónde vino este Redentor? Dice la Biblia que vino de la casa de David. ¿Sabe quién fue David? Fue el segundo rey de Israel. Fue el hombre conforme al corazón de Dios. Ahí Lucas 1:69 menciona ahí, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, que dice, su siervo, dice. ¿De dónde más vino Jesucristo? De la tribu de Judá. Tú puedes leer Génesis 49:10. ¿De dónde vino el Señor Jesucristo? De la familia de David. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 12 al 16. ¿De dónde vino este Jesucristo, digamos? Vino nacido de la ciudad de David, de Belén. Ya estaba profetizado en Miqueas, 800 años, capítulo 5, versículo 2. ¿De dónde vino el Señor? Usó un cuerpo de una mujer virgen, privilegiada, llamada María, Lucas 1:27. No tuvo contacto con José, porque fue nada menos del Espíritu Santo. Pertenecía al linaje de David. Sin embargo, ahora mismo, Él ya canceló la deuda para aquellos que hemos confiado en Él, porque Él es nuestro regalo. Ya nosotros no tenemos la deuda. Antes de conocer a Dios estábamos endeudados, ¿sí? Porque no podíamos pagar por nuestros delitos y pecados. Mire el versículo 76 de Lucas 1:76. Dice la palabra, y tú, niño profeta, hablando de Jesucristo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Estamos hablando nada menos de Juan el Bautista. Perdón, nota algo. ¿Qué quiere decir esta palabra perdón? Enviar lejos, despedir, cancelar una deuda. Nosotros estábamos en delitos y pecados por causa del fracaso en el principio a través de toda la generación. Todos estábamos endeudados con Dios porque hemos quebrantado la ley de Dios, hemos quebrantado los 10 mandamientos, no hemos cumplido las normas de Dios. Y la justicia que Dios demanda es la paga del pecado, es muerte. Estamos en bancarrota espiritual, incapaces de pagar nuestra deuda. Para eso Jesucristo vino, se hizo carne y pagó la deuda por nosotros. Salmo 103, versículo 10. Quiero decirle algo, para nosotros los cristianos ya ha habido un amanecer nuevo, pero también puede haber un amanecer nuevo. No sé si te has dado cuenta cuando a la mañana antes de salir el sol hay una aurora. Dice el versículo 79, por favor, de Lucas 1. Dice el versículo 78 primero, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, dice. ¿Qué es la aurora? Esa orilla antes de salir el sol. El Mesías, Cristo Jesús, nos visitó para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Esa salida del sol, el pueblo estaba ¿en qué? En tinieblas. Te dije que por más de 400 años no se había pregonado la palabra de Dios.
Gracias a Dios que por más de 2000 años después de que Cristo resucitó, hubo 12 hombres que predicaron el Evangelio. Y a través de generaciones siguieron predicando, y hoy una vez más estamos diciéndote que hay un amanecer nuevo. Dice que desde la salida del sol, el pueblo está en tinieblas, en aflicción agobiada. Jesús vino, Él trajo la luz, Él trajo la vida y trajo la paz. Si te hace falta, Él se llama el Príncipe de Paz. Él da la paz. Fue la aurora de un nuevo día en las tiernas misericordias de Dios. Qué maravilloso. ¿Qué haremos con esta historia? Yo no quisiera solamente saberla, pero tiene un significado. Capítulo 2. Aquí miramos el nacimiento del Señor. El Señor ha nacido. ¿Para qué ha nacido? Porque su nacimiento vino con un propósito, como dice Lucas 19:10. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo te encuentras en esta noche? Perdido, sin Cristo, en tinieblas, en oscuridad. ¿Está tu deuda pagada, cancelada de los pecados? En estos momentos estás mirando la aurora, pero puede iluminarse completamente y el llegar la luz a tu vida, Cristo Jesús. Es maravilloso que todas estas profecías se cumplieron y ahora en este día Dios nos da el privilegio. Los ángeles también anunciaron eso del versículo 8 al 14. Ahí dice su nacimiento fue anunciado por los ángeles. No se nombran los nombres de los pastores que están en el anonimato, pero sin embargo ellos esperaban al buen pastor, ese buen pastor que es el Mesías. No solamente los pastores estaban ahí, llegaron hombres del oriente para adorarle. Y gracias a Dios que trajeron toda la adoración al Mesías. Sin embargo, en este día, digamos, el Señor quiere venir a tu vida, como llegó a este lugar de Nazaret y que llegó ahí a esta zona. Mire capítulo 2. Finalizamos con esto. Versículo 6. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Dónde sucedió esto? Esto sucedió en el lugar donde el Señor iba a nacer y dio a luz un primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hay una palabra, digamos, que usan los judíos, shalom, paz. ¿Sabe quién estaba llegando ahí? El Señor, para traer la paz. Pero ¿sabe lo que pasó? Dice la palabra mesón. El mesón era un lugar como un hotel que usaban en aquellos tiempos para hospedar a la gente y más cuando estaba en el censo. Pero sabe que todo estaba lleno. Pero dice que el Señor tuvo que nacer en un establo, pesebre o un establo de animales. Y dice que no halló lugar en el mesón. Sabe que el Señor ya nació, murió y resucitó. Y todavía hay muchos lugares como el mesón, como ese lugar del hotel, cerradas las puertas, ¿no? El Señor quiere tener una relación personal, como quiso tener con cada persona, pero no había lugar en ese lugar. Queremos hacer nosotros. En esta noche puede ser que Jesucristo sea un huésped para tu vida. ¿Qué es un huésped? Uno que viene a visitarte por un ratito. Pero sabes que Jesucristo quiere ser el Salvador y Señor, tomar todas las áreas de tu vida, perdonarte y cancelar toda la deuda que Él ya la pagó en la cruz del Calvario y limpiarte de todos tus pecados y hacerte una nueva creación. Y a partir de ahora cobrar sentido a esto que la gente está buscando a través de la Navidad y todavía no lo encuentran, pero hoy se fue revelado a través de su palabra porque Él vino, porque nació, porque Él tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. Sin embargo, muchos de nosotros, y entre eso el que te está hablando en esta noche, era un perdido, pero ahora fue rescatado, la deuda fue cancelada, ahora cobró sentido nuestra vida, ahora en estos momentos comprendemos por qué Él vino y por eso te doy a conocer esa verdad que ya está revelada. ¿Qué haremos? El mesón, digamos, se cerró, el pesebre fue abierto. Necesitamos personas humildes, no humildes materialmente, humildes en un corazón, que digan: Señor, ven a mi vida, toma control, sé mi Salvador y Señor, el futuro está en tus manos. Aunque yo tengo todo lo material, sin embargo estoy esclavizado como esta gente estaba esclavizada. Pero que el Señor vino
a ser un redentor, a dar libertad a los que están esclavizados. Te invito a que oremos.